Mi hija y su esposo estaban organizando la cena de Año Nuevo. Mi marido susurró: «Toma las llaves, vámonos, finge que todo está bien». Pensé que estaba bromeando, hasta que cerró las puertas con llave y dijo: «Algo está muy mal, mira esto». Lo que vi me dejó pálida. Me llamo Marta Núñez, tengo 68 años, y nunca en mis 6 décadas de vida imaginé que una cena de Año Nuevo, esa noche que se supone trae esperanza, luz y buenos deseos, pudiera convertirse en el escenario más tenso y perturbador que he vivido. Y todo empezó con un susurro, un simple susurro de mi marido. Pero antes de ese momento, antes de que él tomara mi mano con urgencia y me dijera que fingiera calma, todo parecía normal. O al menos eso creía yo. Mi hija Lucía y su esposo Damián habían insistido en organizar la cena familiar. Era la primera vez que lo hacían desde que se habían mudado a aquella casa grande, moderna, llena de cámaras, luces automáticas y puertas que se cerraban solas. Una casa que siempre me ponía un poco nerviosa, aunque nunca supe por qué, como si las paredes guardaran secretos que nadie quería contar. Lucía estaba emocionada. Decoró todo con velas doradas, flores blancas y una mesa larga que parecía salida de una revista. Damián, como siempre, sonreía demasiado. Esa clase de sonrisa que enseña dientes, pero no el alma. Yo intentaba no juzgar. Era Año Nuevo. Había música suave, olor a carne al horno, copas tintineando. Mi marido, Rodolfo, caminaba conmigo por la casa, observándolo todo en silencio. Desde que nos jubilamos, él había desarrollado una especie de sexto sentido. Se fijaba en detalles que otros pasaban por alto: cerraduras, luces, ventanas, movimientos, silencios. A veces me molestaba, a veces agradecía esa atención que yo no tenía. Esa noche, sin embargo, su inquietud era distinta, era más fina, más profunda, como si cada fibra de su cuerpo estuviera diciéndole algo que la razón aún no procesaba. Yo, en cambio, estaba feliz. Ver a mi familia reunida me llenaba el corazón. Pero entonces, alrededor de las 10:30 de la noche, algo cambió. Mi marido se acercó a mí mientras Lucía llevaba una bandeja de copas a la mesa. Me tomó la mano suavemente y, sin mirarme a los ojos, murmuró: «Toma las llaves, vámonos, finge que todo está bien». Sentí que el estómago se me caía. Creí haber escuchado mal. «¿Qué dices, Ro? ¿Te sientes mal?», pregunté intentando sonreír. Él no sonrió, no parpadeó. Solo me entregó las llaves del coche, escondidas en su mano cerrada. «Finge calma», susurró otra vez. «Algo aquí no está bien». Yo tenía la piel erizada, pero intenté actuar normal. Después de tantos años juntos, sabía que Rodolfo nunca hablaba así sin razón. Cuando él se ponía serio, era porque había visto algo que yo no. Miré a mi hija. Ella reía con Damián. Parecían felices. No había tensión, ni discusiones, ni nada raro. Entonces, ¿qué era lo que mi marido había notado? Rodolfo se inclinó hacia mí, como si fuera a darme un beso en la cabeza, pero su voz apenas audible me heló la sangre. «Cuando te diga, caminamos hacia la puerta. Nos vamos, sin discutir». Mi corazón golpeaba fuerte dentro del pecho. Quise preguntarle qué estaba pasando, pero él ya se había alejado, con un gesto que parecía casual, pero no lo era. Mis manos temblaban. Intenté disimular bebiendo un poco de agua. Lucía me miró desde lejos. «Mamá, ¿todo bien?» «Sí, hija, todo perfecto», respondí con la mejor sonrisa que pude fingir. Pero por dentro, algo comenzaba a romperse, la primera señal. 10 minutos después, Rodolfo hizo un gesto con la cabeza. El gesto. Me puse de pie lentamente, respiré hondo. Caminé hacia él, hacia la puerta principal. Pero fue justo en ese momento cuando Damián se adelantó como un rayo y se interpuso entre nosotros con una sonrisa ancha, demasiado forzada, demasiado rápida. «¿Ya quieren irse? Pero si aún falta el brindis». Lucía apareció detrás, confundida. «¿Pasa algo, papá? ¿Mamá?» Rodolfo dio un paso adelante. «No, hija, solo necesitamos un poco de aire. La calefacción está muy alta». No estaba alta, estaba normal. Lucía lo sabía, y yo también, pero ella rió y asintió. No vio nada raro. Como siempre, no veía las sombras, solo la luz que él quería que se viera. Damián, sin dejar de sonreír, estiró el brazo y cerró la puerta con llave.
Sentí un frío recorrerme la espina dorsal. No fue la puerta, fue el modo en que lo hizo. No, fue un gesto casual, era una advertencia muda. Mi marido y yo nos miramos, y en ese instante supe que no importaba cuán decorada estuviera la casa. Algo oscuro se escondía allí. Rodolfo, con la voz más baja que nunca, dijo: «Marta, ven, mira esto». Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. Yo nunca lo había visto. Era negro, con una luz roja muy tenue. Lo encendió. La luz parpadeó. Luego lanzó un sonido breve, casi imperceptible. Y entonces lo entendí. Era un detector de algo que yo jamás habría imaginado. Me acerqué más. Mis manos temblaban. «¿Qué es eso, Rodolfo?», pregunté casi sin aire. Mi marido me miró a los ojos, con una expresión que yo no le había visto ni siquiera el día que casi perdimos la casa, hace 20 años. «Marta», dijo con la voz grave, firme, dolorosa, «esta casa está llena de micrófonos». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Y esa no era la parte más grave, porque lo que él me mostró después me dejó completamente pálida. El mundo se me volvió pequeño, angosto, como si todas las paredes de aquella casa se cerraran sobre mí al mismo tiempo. Micrófonos. Mi yerno tenía micrófonos en su propia casa, o en la de mi hija. No sabía cuál de las dos opciones me daba más miedo. Sentí que el aire se espesaba, que la música de fondo, suave y elegante, se volvía fría, que cada palabra que pronunciamos en los últimos meses, cada visita, cada charla familiar, cada secreto de sobremesa, podría estar grabada en algún lugar. Me quedé paralizada. Mi corazón golpeaba tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. «Rodolfo, ¿estás seguro?». Mi voz ni siquiera parecía la mía. Él asintió sin decir palabra, con esa seriedad de hombre que ya vio lo suficiente para no dudar ni medio segundo. El pequeño aparato que sostenía en la mano pitó nuevamente. Una luz roja, tenue, pero constante, iluminó sus dedos. «¿Y qué significa?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta dolería. Rodolfo señaló la lámpara del salón. La luz del dispositivo brilló todavía más. «La lámpara tiene un transmisor dentro», parpadeé. Otra vez y otra, esperando que fuese una broma de mal gusto, una exageración, pero no lo era. Apuntó hacia el aire acondicionado. El aparato volvió a emitir el mismo sonido. También allí. Se movió hacia el jarrón azul que estaba sobre la repisa. Un jarrón que Lucía había comprado en un viaje con Damián a Marruecos. Pitido, luz, confirmación. Y entonces lo dijo. La frase que me hizo sudar frío por primera vez en mi vida. «Marta, no podemos hablar aquí». Me temblaron las piernas. Lucía, distraída en la cocina, no escuchó nada. Damián sí. Yo lo vi. Vi cómo giró la cabeza, apenas 1 centímetro. Vi cómo su sonrisa se tensó. Vi cómo sus ojos nos observaron desde el reflejo del vidrio de la ventana. Y supe que él sabía que nosotros sabíamos. Me invadió una urgencia por proteger a mi hija, por sacarla de allí, por tomarla del brazo, arrastrarla lejos de ese lugar que ya no era una casa, sino una trampa. Pero Rodolfo negó con la cabeza, con lentitud, con una calma calculada. «Si hacemos un movimiento brusco, nos delatamos». «¿Y qué hacemos?», susurré. «Primero, mira esto». Encendió de nuevo el aparato, pero esta vez lo pasó lentamente por la pared cercana a la mesa del comedor. No esperaba que nada sucediera, pero entonces un foco rojo intenso iluminó la habitación. El pitido se volvió grave, casi vibrante. Mi marido se acercó a la pared y deslizó la mano por la superficie, como si buscara algo invisible. La luz seguía reaccionando. «Rodolfo, ¿qué es eso?». Me miró con un dolor que no supe leer. «Marta, detrás de esta pared hay algo más». Sentí que la piel se me erizaba. «¿Qué quieres decir?». «Esta pared no es maciza. No coincide con el plano original de la casa». Yo abrí los ojos, confundida. «¿Tú conoces el plano de la casa?». Él asintió. «Lo revisé hace meses». La frase me golpeó. «¿Meses? ¿Por qué?». Me tomó la mano, apretándola con fuerza. Esa fuerza silenciosa que usan los hombres cuando no pueden gritar su miedo. Porque Lucía empezó a comportarse raro, porque cancelaba visitas, porque no respondía llamadas, porque siempre estaba cansada y porque Damián siempre estaba escuchando. Mi corazón se quebró, una grieta profunda, filósofo, dolorosa. «Rodolfo, ¿crees que él está vigilándola?». «No solo vigilándola,
Su voz se endureció, controlándola. Sentí que las lágrimas quemaban mis ojos. Mi hija, Dios mío. Él apretó más mi mano. No llores, no aún, necesito que seas fuerte. Yo asentí, pero la garganta se me cerraba. ¿Qué hay detrás de esta pared?, pregunté finalmente. Algo que Damián no quiere que veamos. La frase cayó como una losa, la señal peligrosa. De repente, Damián apareció en el marco de la puerta del comedor, sonriendo. Demasiado. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con una suavidad que me hizo sentir un escalofrío. Rodolfo respondió de inmediato, sin titubear. Solo estábamos admirando la decoración. Lucía tiene talento. Damián inclinó la cabeza. Ah, sí, esa pared la mandamos hacer hace poco, una mejora. Rodolfo sonrió. ¿Sí? Qué interesante. Pero su mirada dijo, lo sé lo que escondes. La mía probablemente dijo, tengo miedo, mucho miedo. Damián retrocedió un paso. Su sonrisa se mantuvo congelada. Les llamaré cuando la comida esté lista. Cuando desapareció detrás del pasillo, Rodolfo exhaló lentamente. Marta, tenemos que salir de aquí esta noche. No mañana, no después del brindis. Esta noche. Yo asentí con rapidez. ¿Cómo? Cerró la puerta con llave. Buscaremos otra salida. O provocaremos una excusa. Sus ojos brillaron con esa determinación que solo un hombre que ama profundamente a su familia puede tener. Aquí no estamos seguros. ¿Y Lucía?, pregunté desesperada. Él me miró con un dolor silencioso. Primero tenemos que saber qué oculta en esa pared. Solo así sabremos cómo sacarla de aquí. Y entonces, por primera vez, comprendí que aquella noche no era una celebración. Era una advertencia, un llamado, un riesgo. Y que detrás de aquella pared había algo que podía destruirlo todo. Lo que descubrimos allí adentro no solo me dejó pálida, me dejó temblando por semanas. Cuando Damián volvió a la cocina, Rodolfo me tomó del brazo con una firmeza que solo he sentido en momentos de verdadero peligro. Su mirada me atravesó como una advertencia silenciosa. Marta, esto no es un juego. Lo que encontremos detrás de esa pared va a cambiar todo. Prepárate. No sabía cómo prepararme, no sabía cómo respirar, no sabía qué esperar. Mi hija seguía moviéndose por la cocina con la inocencia de quien organiza una cena familiar. No tenía idea de lo que estaba pasando. No tenía idea de lo que su propio esposo había instalado en su casa. O tal vez sí, tal vez lo sabía, y por eso últimamente se veía triste, agotada, distante. La idea me desgarraba. Rodolfo volvió a deslizar el detector cerca de la pared. La luz roja vibraba como un latido ajeno, un latido oscuro. Esta pared es hueca. No debería estar aquí. Lo dijo con la voz baja pero firme. Mis manos comenzaron a sudar. ¿Puedes abrirla?, pregunté. Sí, pero si hacemos ruido, él lo escuchará. Sentí un nudo en el estómago. Entonces, ¿cómo? Rodolfo sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, rápida, la sonrisa de un hombre que improvisa bajo presión. No necesitamos romperla. Mira. Se inclinó hacia el borde inferior, donde el rodapié se encontraba con la pared, y presionó con la punta de los dedos. Yo pensé que no pasaría nada. Pero pasó. El rodapié se movió apenas, como si estuviera flojo, como si fuera una tapa. Rodolfo, ¿qué es eso? Una entrada. Un escalofrío me recorrió entera. ¿Una entrada a dónde? Déjame ver. Tiró con cuidado. El rodapié se desprendió, revelando un espacio oscuro detrás. Un espacio angosto, profundo, demasiado profundo para ser algo decorativo. Una corriente de aire frío salió desde dentro. Un olor tenue, metálico, desconocido. Yo retrocedí un paso. Rodolfo, no metas la mano ahí. No me hizo caso. Introdujo la mano con cautela, luego la linterna del móvil. La luz iluminó algo. No era polvo, no eran cables, no eran tuberías. Era... ¿Son cámaras?, pregunté sin aliento. Sí, pero no solo cámaras. Se quedó inmóvil. Luego me miró con una expresión que me heló la sangre. Marta, ven. No quiero. Ven, necesitas verlo tú. Tragué saliva, me incliné. Miré dentro, y lo que vi me dejó pálida. Eran grabadoras de audio, muchas, pequeñas, ocultas, conectadas entre sí. Eran discos duros etiquetados con fechas recientes. Eran carpetas con nombres escritos a mano. Nombres. El primero decía Lucía, conversaciones privadas. El segundo, Lucía, dormitorio. El tercero, suegra, visitas.
Ahogué un grito. Me llevé la mano a la boca. Dios mío. Había más, muchos más. Carpetas con meses enteros, carpetas marcadas con colores, carpetas que contenían, según sus etiquetas, no solo conversaciones, sino grabaciones de video dentro de la casa, dentro de la habitación de mi hija, del salón, de la cocina, incluso del baño. Sentí que las piernas me fallaban. Rodolfo me sostuvo. Marta, él lleva años grabándola. Mis ojos se llenaron de lágrimas. A mi hija, Dios mío, a mi hija. Me aferré a la repisa para no caer. ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Por qué haría algo así? Rodolfo exhaló lentamente. Control, manipulación, obsesión. No lo sé aún, pero sea lo que sea, no es amor. Me temblaban las manos. Tenemos que sacarla de aquí ahora mismo. Sí, pero si él sospecha que descubrimos esto, puede volverse peligroso. ¿Peligroso? ¿Damián? Un hombre que instala micrófonos en toda la casa, cámaras ocultas y archivos secretos, ya cruzó la línea hace mucho. Me llevé la mano al pecho. Sentí una presión, un miedo que no sabía siquiera poner en palabras. Rodolfo, ¿y si él...? Lo sé. No terminó la frase. No necesitó hacerlo. Ambos imaginamos lo mismo, que Lucía no estaba casada con un hombre controlador, sino con algo peor, mucho peor. La sombra detrás del pasillo. Mientras Rodolfo volvía a colocar el rodapié en su sitio, oímos pasos, tableros, empresas, aproximándose desde el pasillo. Rodolfo se incorporó de inmediato. Yo me aparté de la pared, intentando normalizar la respiración, y apareció él, Damián, con otra bandeja en las manos. ¿Todo bien por aquí?, preguntó. Su voz sonaba amable, demasiado amable, la amabilidad de alguien que quiere esconder la tensión bajo una alfombra. Rodolfo sonrió. Todo perfecto. Solo estábamos recordando cuando construimos nuestra primera casa. Damián entrecerró los ojos. ¡Ah, qué bonito! Sus ojos bajaron por un segundo hacia el rodapié. Exactamente el rodapié que Rodolfo había vuelto a fijar. Ese un segundo bastó para que mi corazón se detuviera. Él lo había notado. Estoy segura. Su sonrisa volvió. Pero ya no era sonrisa, era una advertencia. Pues disfruten, la cena estará lista en unos minutos. Se fue, y con él se fue la poca tranquilidad que quedaba en aquella casa. La decisión que cambiaría todo. Cuando Damián desapareció, Rodolfo habló rápido. Marta, escucha bien. Esta noche sacaremos a Lucía de aquí, no importa cómo. Sí, pero antes, debo revisar otro rincón. No creo que esto sea lo único. Yo tragué saliva. ¿Qué más podría haber? Rodolfo bajó la voz. Una cuarta habitación, o un sótano, algo que no figura en los planos. Un frío nuevo me recorrió. ¿Un sótano oculto? Él asintió. Mi detector marcó algo más fuerte en el pasillo, cerca de la habitación de invitados. No es una cámara, es otra cosa. Otra cosa. No sabía qué significaba eso, y no quería saberlo, pero tendríamos que averiguarlo. Y lo que encontramos allí, más tarde esa misma noche, cambiaría nuestras vidas para siempre. Hay silencios que parecen naturales. Los silencios antes del brindis, los silencios cuando uno recuerda algo bonito, los silencios que vienen con la emoción. Pero aquella casa no tenía silencios naturales, tenía silencios que escuchaban. Esa noche, después de descubrir el hueco detrás de la pared y las grabaciones secretas, mi cuerpo ya no me pertenecía. Mis piernas temblaban, mis manos estaban frías, mi corazón golpeaba como si quisiera salirse de mi pecho. Y sin embargo, no podía mostrar nada. Damián se movía por la casa como un anfitrión perfecto, sonriente, amable, servicial. Pero ahora veía lo que antes no había visto, sus ojos. No eran ojos de esposo, no eran ojos de hombre enamorado, eran ojos que observan, que calculan, que cazan. Lucía, en cambio, no sospechaba nada, o no quería sospechar. Había algo en su manera de caminar, en su forma de sonreír sin brillo, que me hacía pensar que ella vivía atrapada sin saberlo. Rodolfo me tomó de la mano. Marta, vamos al pasillo. Necesito mostrarte algo. No queríamos volver a la pared secreta. Ya habíamos visto demasiado por un día. Pero había otro punto de la casa que él quería revisar. El detector mostró una señal más fuerte aquí, dijo en voz muy baja. El pasillo estaba tenuemente iluminado por una luz amarilla suave, pero ahora, después de todo lo visto, esa tiniebla no parecía cálida, parecía vigilante. Rodolfo encendió el detector. La luz roja parpadeó apenas,
Pero al avanzar 2 pasos hacia la puerta de la habitación de invitados, la luz se volvió más intensa, 3 veces más. Pitido, pitido, pitido. ¿Eso significa que hay cámaras?, pregunté. No, el sonido es diferente. Esto es otra cosa. ¿Qué cosa? No respondió. Se agachó, pasó el detector por el rodapié, por las paredes, por la alfombra. Más pitidos, más fuertes. Entonces puso la palma de la mano sobre el suelo. Marta, escucha. Me incliné, aunque no quería, y entonces lo oí. Un ruido sordo, metálico, como si hubiera algo debajo. Rodolfo, ¿qué es eso? Un espacio vacío, grande. ¿Un sótano? Aquí según no los planos, haber sótano. Esta zona es sólida. Sin embargo, golpeó el suelo con los nudillos. Tabla de contenidos. Hueco, demasiado hueco. Sentí que mi piel se erizaba entera. ¿Y si Damián construyó un sótano oculto?, pregunté con la voz temblorosa. Eso creo. ¿Para qué ocultaría un sótano en su propia casa? Rodolfo no respondió, porque no había una respuesta que no fuera aterradora. La grieta en la puerta. Justo cuando estábamos inclinados sobre el piso, escuchamos un ruido detrás de nosotros, un clic metálico. Ambos giramos la cabeza al mismo tiempo. Era la sombra de Damián, reflejada en el suelo al final del pasillo. No estaba cerca, pero tampoco estaba lejos. Y lo peor, estaba observándonos. Retrocedí un paso. Rodolfo se incorporó lentamente, adoptando postura de calma. Esa calma que uno usa cuando se da cuenta de que el depredador está vigilando. Damián nos sonrió desde lejos. ¿Perdidos?, preguntó con tono ligero. Es fácil confundirse en esta casa. Tiene muchos rincones. La palabra rincones me atravesó como un cuchillo. Rodolfo respondió. Solo estaba buscando el baño. Damián rió. El baño está al otro lado. Aquí solo hay espacio muerto. Su sonrisa se ensanchó. Muerto. Apreté la mano de mi marido para no perder el control. Vamos, Marta, dijo Rodolfo sosteniéndome el brazo. Volvamos con los demás. Damián dio un paso al lado para dejarnos pasar, pero su mirada se quedó fija en el detector que mi marido intentaba esconder en el bolsillo. Él lo vio, estoy segura, y saber que sabía era peor que cualquier amenaza, el brindis más largo del mundo. Volvimos al salón, donde Lucía estaba sirviendo las copas. Mamá, papá, ¿todo bien?, preguntó ella con su voz dulce, tan dulce que casi me rompió el alma. Yo quería gritarle la verdad, quería decirle que se fuera, que corriera, que su marido no era el hombre que ella creía, pero Rodolfo me apretó la mano. Era un mensaje claro. No ahora, no aquí, no así. Damián se acercó con las botellas de champán. El brindis va a ser especial, dijo. Quiero hacer una sorpresa esta noche. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Una sorpresa? ¿De qué tipo? ¿Para quién? Rodolfo me susurró al oído. Marta, si intento sacarte, tú me sigues, sin dudar. ¿Entendido? Asentí. Mi cuerpo estaba rígido, las copas tintinearon, las luces bajaron un poco. Lucía levantó la suya, sonriente. Por un año de amor. Por la familia, dijo Damián. Pero mientras lo decía, su mirada no estaba en Lucía, estaba en nosotros, en mí, en Rodolfo, y esa mirada no era un brindis, era un aviso, una señal inesperada. Mientras bebíamos, Rodolfo se inclinó hacia mí como si fuera a darme un beso en la mejilla, pero sus palabras me congelaron. «Mira su reloj». ¿El de Damián? Sí, lo miré. El reloj tenía una luz verde encendida, una luz que no había visto antes, una luz que parpadeaba con un ritmo extraño. Rodolfo murmuró, «Marta, ese reloj está grabando». Sentí un golpe en el pecho. «Nos está grabando, ahora mismo». Y entonces, una alarma suave sonó desde el pasillo. Lucía frunció el ceño. «¿Qué fue eso?». Damián sonrió. «Nada, una notificación. La casa es muy moderna». Pero Rodolfo dejó la copa sobre la mesa. «Marta, vámonos, ahora». Damián dio un paso adelante. «¿Y a dónde van?», preguntó con una sonrisa que me heló la sangre. «No hemos terminado todavía». Y entonces vi algo en sus ojos. Algo que no era humano, algo que era puro control, pura amenaza. Entendí, en un instante, que no estábamos lidiando con un hombre manipulador, ni siquiera con un obsesivo. Estábamos frente a algo mucho más oscuro, un hombre que nunca permitiría que alguien escapara con un secreto suyo. Y ese secreto lo habíamos descubierto nosotros.
La sonrisa de Damián quedó suspendida en el aire como un hilo invisible, fría, tensa. Es necesario. Esa clase de sonrisa que no se mueve por alegría, sino por cálculo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía cada golpe en la garganta. Rodolfo me sostuvo por la espalda, como si temiera que yo me desplomara. No estaba lejos de eso. Lucía, ajena al peligro, solo miraba de un lado a otro. «Mamá, papá, ¿por qué se quieren ir tan temprano, si ni siquiera brindamos por medianoche?» Su voz era dulce, demasiado dulce para lo que estaba ocurriendo. Damián dio un paso hacia nosotros, solo uno, pero fue suficiente para que mi cuerpo entero gritara por dentro. «Corre, Rodolfo, Marta, ustedes dos están nerviosos esta noche», dijo él, ladeando la cabeza, pero ya sin fingir calidez, ya sin sonreír con los ojos. «Algo les preocupa. ¿Qué será?» Rodolfo se mantuvo firme. «Estamos cansados, queremos irnos, eso es todo». Lucía se acercó a mí y me tomó la mano. «¿Es por mí? ¿Hice algo mal?» «Ay, mi niña, mi pobre niña. Si solo supiera quién dormía a su lado cada noche». «No, hija», dije forzando una sonrisa. «Solo necesitamos descansar». Damián dio otro paso. «No pueden irse». La frase fue tan simple, tan suave y tan mortal. Lucía frunció el ceño. «¿Cómo que no pueden irse? Damián, no seas exagerado». «Lucía», dijo él, sin apartar la mirada de nosotros, «tu padre aún no ha dado su opinión, y yo quiero escucharlo». Rodolfo elevó el mentón, sin miedo. «Mi opinión es que nos vamos». Damián suspiró profundamente, como quien decide dejar caer la máscara por fin. «Está bien». Se giró hacia la puerta principal. Caminó con tranquilidad, con una calma tan absoluta que resultaba más perturbadora que un grito. Llegó a la puerta, sacó una llave y la introdujo en la cerradura. Lucía creyó que la estaba abriendo. Yo también, hasta que escuché el sonido. Charla. Cerró con llave, desde dentro. Charla. Cerró el segundo seguro. Charla. El tercero. Y cuando giró el rostro hacia nosotros, ya no era el esposo de mi hija, ni el anfitrión amable, ni el hombre que habíamos recibido durante años. Era un extraño dueño de cada rincón de esa casa. «Ahora sí», dijo con una tranquilidad escalofriante. «Nadie sale». La tensión se corta en el aire. Lucía se llevó la mano a la boca. «Damián, ¿qué haces? Abre la puerta». «Después», respondió él, «cuando hayamos terminado». «¿Terminado qué?», preguntó Rodolfo, y noté que su voz, a pesar del miedo, seguía firme. Y yo, que llevo casi 7 décadas viendo hombres de todos los tipos, supe reconocer algo. Mi marido no estaba asustado. Estaba preparado para pelear. Damián caminó lentamente hacia la mesa, tomó su copa, bebió un sorbo y dijo: «Rodolfo, ¿qué estuviste haciendo en mi pasillo?» Mi estómago se contrajo. Lo sabía, él lo sabía. Nos había observado, o nos había escuchado. Ese pasillo era un campo minado. Todo lo que habíamos tocado estaba vigilado. Rodolfo respondió con tranquilidad, buscando el baño. Damián inclinó la cabeza. ¿Con un detector en la mano? El silencio fue como un balde de agua helada. Lucía abrió los ojos, confundida. ¿Qué detector? ¿De qué hablan? Rodolfo respiró hondo. Mantuvo su compostura. Pero yo sabía que por dentro evaluaba posibilidades. Salida por la ventana, salida por la cocina, engañarlo, distraerlo, pelear, huir. Damián avanzó 2 pasos, lento, medido. «No me mientas, Rodolfo. Ambos sabemos que no estabas buscando el baño». Yo sentí que mis piernas flaqueaban. Apreté el brazo de mi marido. Lucía por primera vez notó algo extraño, muy extraño. «Damián, me estás asustando». Él la miró, y esa mirada me rompió el alma. No había amor en ella, no había ternura, no había protección. Había impaciencia, había irritación, había posesión, como si mi hija fuera un objeto, no una mujer. «Lucía», dijo él con voz calma, «tus padres descubrieron algo que no debían ver». Mi hija dio un paso atrás. «¿De qué hablas?». La voz de Damián se endureció. «De las cosas que guardo, de las que nadie debe tocar». Mi respiración se volvió corta, rápida. No sabía qué era peor, que él reconociera que tenía secretos, o que estuviera dispuesto a todo para protegerlos. Rodolfo se interpuso un poco entre él y yo. «Damián, vamos a calmarnos». «No estoy enojado, Rodolfo», dijo él. «Solo decepcionado». Y su sonrisa fina, apenas dibujada, me provocó un escalofrío que jamás olvidaré. El reloj que lo delató.
De pronto, algo vibró en su muñeca, el reloj, ese reloj inteligente que él había programado a su manera. La luz verde parpadeó 3 veces. Lucía preguntó, ¿eso qué fue? Damián respondió sin mirarla siquiera, el sótano. La palabra cayó como una sentencia. Mi corazón se detuvo. Rodolfo tensó los músculos. Lucía parpadeó, perdida. ¿El sótano? Pero esta casa no tiene... No el que tú conoces, dijo él. El pitido volvió a sonar en su muñeca. 3 veces, intermitente, urgente. Damián sonrió. Parece que alguien despertó. Yo llevé una mano a la boca. No entendía, no quería entender. Pero supe que era algo malo, muy malo. Lucía retrocedió 2 pasos, temblando. Damián, ¿qué tienes en el sótano? Él la miró, y esa mirada, esa maldita mirada, era la mirada de un hombre que sabe que controla todo, que domina todo, que no teme perder nada, porque cree que nada puede ganarle. Lucía, dijo él, y la sonrisa se volvió macabra. Ven, te mostraré lo que tus padres encontraron. Lucía negó con la cabeza, horrorizada. No, no quiero ver nada. Abre la puerta ahora mismo. Damián suspiró. No entiendes el privilegio que te estoy dando. Rodolfo me tomó la mano. Marta, prepárate. Y entonces las luces de la casa parpadearon. 1 vez, 2 veces, luego se apagaron completamente. La casa quedó a oscuras. Y en la oscuridad se escuchó un ruido desde abajo. Un golpe, otro, luego un arrastre. Parecía un animal, pero no lo era. Era algo humano, pero no completamente libre. Algo o alguien, en ese sótano oculto, se había despertado. Antes de continuar, si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Tu apoyo hace que estas historias sigan llegando a más personas. Ahora sí, volvamos a la oscuridad de aquella casa. La noche en que descubrimos que no conocíamos a nuestro propio yerno. La casa quedó completamente a oscuras. Ni una lámpara, ni una pantalla, ni un brillo perdido en los rincones. Solo silencio. Un silencio tan profundo que podía oír mi propia respiración cortada. Lucía gritó, «Damián, prende las luces. ¿Qué estás haciendo?» Pero Damián no respondió. Ni un gesto, ni un movimiento. Solo estaba ahí, parado, como una sombra erguida en medio del salón. Rodolfo me tomó del brazo con fuerza. «Marta, no te sueltes de mí». No pensaba soltarlo. Aunque el miedo me paralizara, mis dedos estaban aferrados a su brazo como si fuera lo único que me mantenía con vida. Las luces parpadearon 1 vez, pero no volvieron. Y entonces, desde abajo, desde el sótano oculto, se escuchó otro ruido, un golpe, seco, fuerte, luego un arrastre lento, como si algo grande y vivo, se moviera en la oscuridad. Lucía se llevó las manos a la boca. «¿Qué es ese ruido? Damián, ¿qué es eso?» Damián habló al fin. Su voz sonó más grave, más pesada, más baja de lo normal. «No tengas miedo, Lucía. Todo está bajo control». «No, no está bajo control», gritó ella retrocediendo. «¿Qué tienes abajo? ¿Qué escondes?» Él sonrió. Esa maldita sonrisa. El reloj en su muñeca volvió a vibrar. La luz verde iluminó su rostro desde abajo, haciéndolo ver aún más siniestro. «Mira, Lucía», dijo él. «Ven conmigo. Es hora de que conozcas la verdad». Ella negó con la cabeza una y otra vez. «No voy a ningún lado contigo». Rodolfo se adelantó un paso. «No la vas a llevar a ninguna parte». Damián ladeó la cabeza, como quien evalúa a un insecto que ha decidido desafiarlo. «Rodolfo, personalmente pensé que serías más inteligente». Y entonces caminó hacia la pared del pasillo. Con la naturalidad de alguien que repite un gesto cotidiano, presionó un punto específico del empapelado, y el sonido llegó. Cloqueo. Un mecanismo interno se activó. La pared vibró, y un panel entero se deslizó hacia un lado, dejando al descubierto una escalera que descendía a un sótano completamente negro. Un aire helado emergió de allí. Aire pesado, aire viejo. Lucía gritó. «¿Por qué hay un sótano en mi casa?» Damián extendió una mano hacia ella. «Porque hay cosas que no podías saber hasta ahora». Rodolfo me apretó la mano. «Marta, prepárate, no lo dejaré pasar». Damián nos miró a ambos. «No quiero lastimarlos, pero no voy a permitir que arruinen años de trabajo». Trabajo. No vida, no familia, no matrimonio, trabajo.
¿En qué clase de monstruo se había casado mi hija? Entonces, desde el fondo de la escalera, escuchamos otro sonido. No un golpe, no un arrastre. Fue una respiración humana, jadeante, irregular, ahogada. Lucía lloró. Damián, ¿quién está ahí abajo? Él sonrió con un orgullo aterrador. Alguien que ha vivido conmigo mucho más tiempo del que tú crees. Mis piernas casi se doblaron. Rodolfo dio un paso adelante, interponiéndose entre Lucía y la escalera. No vas a bajar ahí, hija, no sin nosotros. Pero ella apenas logró murmurar. Mamá, papá, estoy temblando. Yo la abracé con fuerza. Mi amor, aquí estamos, no te sueltes. Y entonces, desde el oscuro hueco del sótano, una mano apareció, una mano delgada, pálido, temblorosa, una mano humana. Lucía soltó un alarido. Rodolfo me empujó suavemente hacia un lado. Marta, atrás. La mano se aferró al borde del último escalón. Luego otra mano. Un rostro intentó asomarse, pero la luz era muy escasa para distinguirlo. Damián, sin perder la compostura, dijo: «Sube, ya puedes salir». El corazón se me detuvo. Lucía, sollozando, gritó: «¿Quién está ahí? ¿Quién es?». Damián se giró hacia ella, y con una calma espantosa respondió: «Lucía, ella vivía aquí antes que tú». Yo grité: «¿Ella? ¿Quién es ella?». Damián sonrió. La mujer a la que le prometí que jamás la dejaría ir. Y entonces, una figura completa emergió de la oscuridad. Una mujer, pálido, desnutrida, con los ojos hundidos, el cabello largo, sucio, vestida con ropa vieja y rota. Una mujer que respiraba como si llevara meses sin ver la luz. Y cuando levantó la cabeza, Lucía dejó caer la copa al suelo, porque reconoció ese rostro. Y yo también. Era alguien que creíamos muerta, alguien del pasado, alguien que jamás debió volver. Y sin embargo, allí estaba, viva, cerrado, en el sótano de mi hija. El horror apenas estaba comenzando. La figura que emergió de la oscuridad avanzó hacia la luz como un animal herido. Sus pasos eran torpes, sus manos temblaban, sus ojos, Dios mío, sus ojos estaban vacíos, como si hubiera visto demasiado, como si hubiera llorado hasta secarse. Cuando levantó el rostro por completo, Lucía soltó un grito desgarrador. «¡No! ¡No puede ser!». Yo llevé mis manos a la boca. Mis piernas casi no me sostenían. Rodolfo murmuró: «Dios, santo», y Damián. Él solo sonreía. Esa sonrisa enfermiza, fría, orgullosa. La mujer del sótano, la mujer que arrastraba una cadena corta en el tobillo, la mujer que miraba a mi hija como si estuviera frente a un fantasma. Era Paula, la exnovia de Damián, la mujer que había desaparecido 6 años atrás, la mujer que todos creímos muerta, la mujer de la que Damián nunca quiso hablar, la mujer que, según él, lo había abandonado. Yo recordaba su foto en las noticias. Lucía había llorado por ella. Decía que era horrible que alguien tan joven desapareciera de la nada. Nunca imaginamos, nunca, que la respuesta estaba en el sótano de la casa donde celebrábamos Año Nuevo. El rostro del pasado. Lucía retrocedió al ver a Paula dar un paso hacia ella, pero Paula no avanzaba con odio, ni con rabia, ni con un deseo de atacar. No, Paula avanzaba como alguien que suplica, como quien ve una salida después de años encerrada. «Lucía», murmuró con la voz rota, una voz que sonaba como hojas secas quebrándose. «Te conozco, te he oído todos los días». Lucía tembló entera. ¿Me has oído?» Paula señaló el techo. No el techo, las paredes, todo. Él siempre ponía tus conversaciones, tus risas, tus discusiones. Decía que tú eras perfecta. Yo casi me desplomé. Paula lloraba sin lágrimas. Decía que tú eras el reemplazo ideal. Lucía abrió los ojos con horror. ¿Reemplazo? ¿Reemplazo de qué? Paula tragó saliva. Su voz era un hilo frágil. Ese instante fue como ver cómo se rompe un cristal fino. El alma de mi hija se quebró delante de mí. «No, no puede ser. Damián, tú dijiste que Paula murió. Tú me dijiste que había muerto». Damián levantó las manos con tranquilidad. «No mentí. Ella murió para el mundo». Rodolfo apretó mis dedos. «Marta, retrocede». Lo hice, aunque mis piernas eran pura gelatina. Damián continuó como si estuviera explicando una receta de cocina. «Paula y yo tuvimos diferencias,
Ella quería dejarme. Quería arruinar mi reputación, mi futuro. Paula negó con la cabeza, llorando en silencio. No es verdad. Yo solo quería irme, no quería estar con él. Damián la miró con desprecio. Exacto, quería irse. Luego miró a Lucía. Igual que tú ahora, ¿verdad? Lucía tembló de miedo. Damián, por favor, abre la puerta. No, Lucía, no hasta que entiendas. Entonces Damián hizo algo que me heló la sangre. Se acercó a Paula, la tomó del brazo y la empujó hacia la luz del salón. Ella cayó de rodillas. El sonido de su cadena golpeó el suelo. Esta mujer, dijo él señalándola, me traicionó, quería irse, quería destruir nuestra vida, pero yo la salvé de sí misma. Marqué cada palabra en mi mente, cada sílaba mostraba su locura. Lucía gritó, ¡Tú la secuestraste, monstruo! El rostro de Damián cambió, se le torció una ceja, un tic nervioso, una sombra real atravesó sus ojos. No digas palabras feas, Lucía. Paula está bien, mírala, sigue viva. Yo exploté. Viva no significa bien. Mi voz resonó en toda la casa. Rodolfo tiró de mí. Marta, cuidado. Pero yo ya había dado un paso adelante. ¿Qué clase de enfermo encierra a una mujer durante años? ¿Quién te crees que eres? Damián me observó, sin emoción. Soy alguien que protege lo que ama. Paula murmuró, casi desmayándose. No, no te ama, no sabe amar. Lucía corrió hacia ella para ayudarla. Paula, tranquila, te sacaremos de aquí. Pero cuando la tocó, Paula gritó de dolor. Una larga cicatriz en el brazo se abrió un poco debido al movimiento. Lucía retrocedió horrorizada. ¿Qué te hizo? Paula lloró. Cosas, para que no me fuera. Mis piernas fallaron. Me apoyé en la mesa. Rodolfo tuvo que sostenerme. La amenaza final, Damián se giró hacia la escalera del sótano. Ella vive gracias a mí, luego hacia Lucía. Y tú sigues aquí gracias a que te elegí. Rodolfo dio un paso adelante, listo para atacar. Damián, vas a abrir esa puerta ahora mismo o juro que... Damián levantó una mano. No se acerquen. Fue un tono tan frío, tan autoritario, que incluso el aire pareció detenerse. El reloj de su muñeca vibró otra vez. Damián sonrió. La casa está en modo de seguridad. Nadie sale. ¿Y si intentan romper algo? Hizo clic en su reloj, y todas las ventanas emitieron un sonido metálico. Se había activado el bloqueo. Estábamos encerrados, completamente. La determinación de Rodolfo apretó su mandíbula. Vamos a salir de aquí, contigo o sin ti. Damián se rió. La única forma de salir es con mi permiso. Yo respiré hondo, buscando fuerza en algún lugar de mi alma. El único permiso que va a necesitar la policía es ver lo que hiciste aquí abajo, le dije. Y créeme, verán todo. Por primera vez, la sonrisa de Damián desapareció. Sus ojos se oscurecieron de verdad. Ustedes no entienden. Nadie entiende. Y entonces gritó, ¡escuchen! El ruido volvió desde el sótano, pero esta vez no era solo una respiración, era un gemido, una súplica, una palabra ahogada, ayuda. Paula tembló entera. Lucía lloraba sin sonido. Rodolfo me susurró, Marta, esta noche salimos vivos, lo juro. Pero yo, por primera vez en mi vida, no sabía si podía creerlo, porque estábamos atrapados, sin salida, con un hombre capaz de encerrar mujeres y un sótano que ocultaba algo más que secretos. Y lo peor, la medianoche se acercaba, y Damián tenía un plan que aún no había revelado. A veces la oscuridad no necesita apagarse para asustar. A veces basta con estar ahí, esperando, respirando detrás de una puerta. Y esa noche, esa oscuridad tenía nombre, tenía forma, tenía historia. Damián bajó 2 escalones hacia el sótano oculto, como si estuviera entrando a su santuario, como si el mundo real fuera la mentira y ese hueco enfermo fuera su verdad. Lucía retrocedió, pálida como el mármol. No, no vayas ahí, no quiero ver más. Pero Damián la miró desde la mitad de la escalera. Lucía, tú debes ver todo. Rodolfo dio un paso adelante. No vas a arrastrar a mi hija a ese infierno. Damián sonrió, pero ya no era la sonrisa calculada del anfitrión. Era la sonrisa de un hombre que ha cruzado todos los límites y no piensa regresar. La verdad no es infierno, Rodolfo. La verdad es libertad. Paula, aún en el suelo, gimió. No, no bajes. Hay más. Él no está solo. Mi piel se erizó. ¿Más? ¿Más qué? Pregunté aterrada. Paula levantó la mirada, miró directamente a mi hija. Lucía,
No eras la primera, tampoco ibas a ser la última. Lucía se llevó las manos a la boca. Dios mío. Rodolfo se inclinó hacia Paula. ¿Cuántas mujeres, Paula? ¿Cuántas están ahí? Ella negó con la cabeza, temblando. No, no mujeres. Una sola. Pero él la llama, su proyecto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Su qué? Su proyecto, repitió ella llorando. Alguien que él quería transformar. Paula cerró los ojos, como si recordarle desgarrara el alma. Yo no fui suficiente. Quería otra, una mejor. Lucía, entre sollozos, murmuró. ¿Una? ¿Mejor que tú? ¿Mejor que yo? Paula asintió. Sí, una mujer perfecta, a su medida, a su control. Rodolfo estrechó los puños. Eres un enfermo, Damián. Pero Damián siguió bajando los escalones sin siquiera reaccionar. Rodolfo, tú no entiendes. Esto es ciencia, es estudio, es evolución. Yo grité. Estás hablando de personas, no de experimentos. Y entonces, como si las paredes nos escucharan, las luces del sótano se encendieron, una a una, fluorescentes frías, temblorosas, iluminando un pasillo estrecho, y al fondo, una puerta metálica, sellada, reforzada, con un panel de seguridad digital. Lucía perdió el aliento. ¿Qué es eso? ¿Para qué necesitas una puerta así? ¿Qué hay ahí dentro? Damián no se volvió hacia ella. Solo dijo, la perfección. La casa se vuelve una trampa. Rodolfo tiró de mí. Marta, escúchame. Nos vamos de aquí, con Lucía, con Paula, con quien sea, pero salimos ya. Yo asentí, aunque sentía que las piernas iban a fallarme en cualquier momento. Intentamos caminar hacia la puerta principal, pero al acercarnos, un pitido sonó desde los marcos metálicos. Luces rojas parpadearon, puertas bloqueadas, ventanas cerradas, cerraduras automáticas activadas. La casa completa se había convertido en una jaula. Lucía gritó. «¡Desbloquea la casa, Damián! ¡Eres un monstruo!» Damián habló con voz tranquila desde la escalera. «No puedo hacer eso, amor. Si abro, alguien podría escapar. Y todavía no hemos terminado». Rodolfo avanzó hacia él. «Termina ahora». Damián levantó un dedo. «No». Y fue entonces cuando lo vimos. Un monitor en la pared del pasillo, uno que no habíamos notado antes, encendido, mostrando cámaras, pero no cámaras normales, cámaras de dentro del sótano, cámaras apuntando a la puerta metálica, cámaras mostrando una sombra en el interior, una sombra humana, moviéndose lento, estúpido, como un cuerpo que no recuerda cómo caminar. Paula gritó, «Ciérrala, por favor, ciérrala, no la abras». Lucía lloraba desconsolada. «¿Qué tienes ahí dentro, Damián?» Damián, desde la mitad de la escalera, dijo, «El futuro, Lucía». Rodolfo y yo nos miramos. Comprendimos lo peor. Bajó un escalón más. Era hora de que tú también la conocieras. Y entonces tocó el panel de la puerta metálica. El monitor mostró el código ingresándose. La cerradura comenzó a liberar los seguros. «Charla, charla, charla». Rodolfo gritó, «¡No la abras!». Yo corrí hacia Lucía. La abracé temblando. Mi niña lloraba contra mi hombro como cuando tenía 6 años. Y desde el fondo del sótano, cuando la puerta terminó de abrirse, escuchamos una voz débil, para niños. Lote, una voz que no debería existir. «Mamá, ¿eres tú?». Lucía gritó con terror. «¡No! ¡No! ¡No!». Yo me paralicé, porque aquella voz, esa palabra, la forma en que la dijo, era como si fuera la voz de una niña, pero no era una niña, era una mujer rota, moldeada, deformada por años de encierro, un eco humano convertido en sombra. Y esa sombra estaba saliendo de la habitación metálica. La puerta metálica terminó de abrirse con un chirrido largo, agudo, como si hubiese estado esperando demasiados años para liberarse. El olor que salió de allí me golpeó al instante, un olor húmedo, encerrado, mezclado con algo que no pude identificar, algo que pertenecía a la oscuridad. Y luego la vimos, una figura pequeña, delgada, encorvada como si le doliera cada músculo del cuerpo. Sus brazos eran piel sobre hueso. Su cabello caía en mechones desordenados. Sus pies desnudos arrastraban cadenas cortas. Pero lo peor no era su aspecto físico. Lo peor eran sus ojos, vacíos, perdido, desorientado, como los de un animal que ha vivido demasiado tiempo sin ver el sol. Avanzó un paso hacia la luz, otro, con dificultad, como un bebé aprendiendo a caminar, pero en un cuerpo adulto. Lucía se llevó las manos a la boca. «Dios mío, ¿qué es esto?». La figura inclinó la cabeza y habló, una voz temblorosa, un susurro roto. «Mamá, ¿eres tú?». Lucía gritó como si su alma se quebrara en 1000 pedazos. «No soy tu madre. Dios santo, Damián, ¿qué has hecho?».
La mujer retrocedió, confundida. Yo lloraba en silencio. Rodolfo estaba paralizado, con el rostro endurecido por un terror que no había visto nunca en él. Damián bajó el último escalón del sótano. Se acercó a la figura que intentaba salir de la oscuridad. Le tocó la cabeza suavemente, como quien acaricia un objeto valioso. «Tranquila», murmuró, «estoy aquí». Ella suspiró. Una mezcla de alivio y miedo. Paula gritó desde el suelo. «¡No la toques! ¡Deja de tratarla como un experimento!». Lucía, temblando, preguntó. «¿Quién es ella?». «Damián, ¿quién es esta mujer? ¡Respuesta!». Él levantó la mirada hacia nosotros, y por primera vez no sonreía. No estaba actuando. Estaba siendo brutalmente sincero. Ella es lo que Paula nunca pudo ser. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significa eso?», pregunté con la voz rota. Damián tomó aire, como si estuviera explicando una teoría científica. Paula se rebeló. No quiso seguir mis reglas, no aceptó el proceso, así que tuve que empezar de nuevo. Carcajadas silenciosas salieron de su boca. No eran risas de humor, eran risas de obsesión. Lucía retrocedió hasta chocar con la pared. ¿Un proceso? ¿Un proceso? ¿Estás hablando de una persona como si fuera un proyecto de laboratorio? Él asintió orgulloso. Exacto. Rodolfo rugió. Eres un enfermo. Pero Damián siguió hablando, como si nada pudiera detenerlo. A ella la encontré en un refugio. No tenía familia, no tenía nombre. La mujer levantó la mirada hacia él con adoración, pero esa adoración no era voluntaria. Era el resultado de años de manipulación, de aislamiento, de dependencia enfermiza. Lucía se derrumbó al suelo. «¿La secuestraste?». «No», dijo él. «La rescaté, el transformado. La hice perfecta». Paula gritó, desgarrada. «La rompiste. Eso es lo que hiciste. La mataste por dentro». La mujer retrocedió como si esas palabras la quemaran. Damián frunció el ceño. «Ella no entiende aún, pero lo hará». Luego miró a Lucía, y sus palabras me helaron. «Y tú también. Tú estás destinada a ser la versión final». Lucía perdió el aire. «¿Versión final? ¿De qué hablas? ¿Qué me ibas a hacer?». Damián dio 2 pasos hacia ella. «La perfección no se encuentra, se construye». Yo me interpuse entre él y mi hija. «No vas a tocarla». Damián ladeó la cabeza. «Marta, no interfieras. No entiendes la grandeza de esto». «¿La grandeza?», grité. «Lo que has hecho es tortura. Es enfermedad. No es amor». Damián soltó una carcajada baja. «El amor es un concepto sobrevalorado». Rodolfo avanzó un paso. «No vas a llevarte a Lucía». Damián levantó la ceja. «¿Y tú cómo piensas evitarlo?». El reloj en su muñeca vibró una vez más. Las luces del sótano parpadearon. Y la mujer del proyecto, la criatura que había vivido en la oscuridad, corrió hacia Lucía, no para atacarla, no para huir, corrió para abrazarla. Se aferró a ella como a una madre perdida. Lucía gritó: «¡Suéltame! ¡Suéltame!». La mujer lloraba: «Mamá, no me dejes». Y yo comprendí lo más terrible de todo. Damián había encerrado a Paula, había manipulado a otra mujer, había remodelado mentes y cuerpos, buscando recrear una figura, un molde, un ideal. Estaba intentando crear a su madre, una mujer sumisa, callada, obediente, dependiente, una mujer que existiera solo para él, y pensaba que Lucía, mi hija, su esposa, sería la versión perfecta. Rodolfo me agarró el hombro. «Esto se acabó. Esta noche lo destruimos todo, cueste lo que cueste». Yo asentí, pero no sabía si saldríamos vivos, porque debajo de nuestras manos, en esa casa sellada, con un hombre que ya no tenía nada que perder, la medianoche estaba a punto de comenzar, y con ella, el final. Hay noches que viven para siempre en la memoria, no porque traigan alegría, sino porque te muestran de qué estás hecha realmente. Y esa noche, encerrados en la casa de mi hija, con un hombre que había cruzado límites impensables, yo descubrí algo de mí misma. Estaba lista para matar si era necesario, por Lucía, por Rodolfo, por Paula, por aquella pobre mujer rota que había vivido en el sótano, por todas las mujeres que ese monstruo había destruido. La puerta metálica seguía abierta. La mujer del proyecto abrazaba a Lucía con fuerza, como si necesitara un ancla para no caer al abismo. Lucía lloraba sin aire, sin voz, sin saber cómo escapar de ese abrazo desesperado. Paula gritaba: «Suéltala, déjala,
Ella no es tu madre. La mujer retrocedió confundida, pero no soltó del todo a Lucía. Damián observaba la escena con una tranquilidad repugnante. Ella solo busca cariño, lo que nunca tuvo. Rodolfo respondió, lo que tú le robaste. Yo intenté separar a la mujer del proyecto de mi hija, pero ella me miró con pánico. No, no me hagan daño. Mi mamá siempre me decía que, si era perfecta, me dejarían ver la luz. Se me rompió el alma. Esa mujer no era un proyecto, era una víctima absoluta, una niña atrapada en un cuerpo adulto. Lucía sollozó. No soy tu madre, pero no te voy a lastimar. Damián dio un paso hacia ellas. Lucía tiene razón, ella no es tu madre, pero podría serlo, podría ser la mejor versión. Rodolfo se interpuso inmediatamente. Un paso más y te reviento la cabeza. Damián lo miró como si Rodolfo fuera una molestia menor. Rodolfo, no tienes idea del daño que puedes causar interfiriendo en algo que ya está avanzado. Yo casi escupí de rabia. ¿Avanzado? Has arruinado vidas enteras. Él me observó con una calma que no era humana. La perfección duele al principio, Marta, pero el resultado vale la pena. Lucía gritó. Yo no seré tu proyecto. Damián finalmente perdió la sonrisa. Ya lo eres. El ritual de medianoche. Un sonido agudo llenó la casa. Una alarma suave, prolongada. Bip, bip, bip. Damián levantó su reloj para mirar la pantalla. Medianoche. Rodolfo le arrebató el reloj de la muñeca antes de que pudiera reaccionar. Fue un movimiento rápido, necesario, poderoso. El reloj cayó al suelo. Damián se puso tenso. Sus ojos cambiaron. «Tú no debiste hacer eso», Rodolfo respondió con voz firme. «Ya no vas a controlar nada». Damián avanzó hacia él, pero Paula se interpuso. «No te le acerques». Él la miró con desprecio. Paula, siempre tan dramática. Ella levantó una mano temblorosa, pero decidida. «No eres Dios, no eres dueño de nadie, no vas a lastimar a nadie más». Damián se rió. «Paula, tú no puedes detenerme». Y entonces sucedió. Paula agarró el reloj roto del suelo y lo lanzó contra la pared. El impacto sacó chispas. La pantalla se hizo añicos. Una parte del mecanismo electrónico se destruyó. Damián gritó. «¡No! ¡No sabes lo que has hecho!». La casa parpadeó. Las luces del techo titilaron intensamente. Las puertas electrónicas vibraron. Los seguros de bloqueo se desactivaron por un segundo. Hacer clic. Y volvieron a activarse. Pero ese segundo, ese solo segundo, nos dio una esperanza. Rodolfo me tomó la mano. «Marta, si vuelve a fallar el sistema, salimos corriendo hacia la cocina. Tiene ventanas menos reforzadas». Asentí con fuerza. «¿Y Paula? ¿Y la otra mujer? Vendrán con nosotros». Pero había un problema. La mujer del proyecto comenzó a temblar. Su respiración se volvió rápida, aguda. «Damián, tengo miedo. No cierres la puerta. No me dejes sola otra vez». Y corrió hacia él, desesperado, como un animal domesticado que busca a su captor. Lucía intentó detenerla, pero ella gritó de pánico. «No, no, no, no me lastimen. No quiero volver al cuarto». Damián la empujó hacia un lado. «Aléjate. Ya no me sirves si no obedeces». La mujer cayó al piso. Golpeó su cabeza contra una esquina. Quedó aturdida. Lucía gritó, «¡Monstruo!», y corrió hacia Damián. Pero Rodolfo la detuvo de inmediato. «No, Lucía, no te acerques a él». El verdadero terror Damián dio un paso atrás, respirando hondo. Su expresión se volvió oscura. «Si ustedes no van a cooperar, entonces tendré que usar el método final». Paula gritó, «¡No! ¡No lo hagas!». «Es demasiado tarde». Damián subió la escalera hacia el sótano, entró en la habitación metálica y presionó un botón rojo en el panel interior. Un pitido sonó por toda la casa. Una cuenta regresiva apareció en el monitor del pasillo. 0010, 009, 0008. Rodolfo gritó, «¡Corre, Marta! 0007, 006, 0005». Paula intentó levantarse. Lucía tomó mi mano llorando. «Mamá, no quiero morir aquí». 004, 003. Damián gritó desde dentro del cuarto. «¡La perfección empieza hoy!». 0002, 00001. Y entonces las luces explotaron. Todo quedó en negro. Y la casa entera, tembló. Cuando el contador llegó a cero, las luces explotaron como si algo hubiera despertado en sus dejando cimientos, destellos blancos que lastimaban la vista. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Un zumbido grave vibró en las paredes, como si la casa respirara por primera vez y estuviera enojada. Lucía gritó,
¿Qué activaste, Damián? Él no respondió. Seguía dentro de la habitación metálica, y eso me aterró aún más. Paula, desde el suelo, se tapó los oídos. No, 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 apágalo. No lo volviste a apagar desde aquel día. Rodolfo la miró con urgencia. ¿Qué es lo que activó? Paula, temblando, respondió. Es el sistema de contención. Cuando lo encendió hace años, la casa se convirtió en una prisión, selló todas las salidas, cerró todo. No puedes entrar, no puedes salir. Mi corazón se detuvo. ¿Contención de qué? Ella gritó, desesperada. De personas. Lucía se paralizó. ¿Qué? Paula respiró con dificultad, como si el recuerdo la ahogara. Hay sensores en todas las puertas, en las ventanas, en los pasillos. Y si alguien intenta escapar mientras está activado, la casa lo detecta. ¿Y qué hace?, preguntó Rodolfo. Paula lo miró con los ojos más vacíos que he visto en mi vida. Te encierra. Y si sigues insistiendo, te neutraliza. La palabra neutraliza me dejó helada. ¿Neutraliza cómo?, grité. Paula cerró los ojos. Como sea necesario. Lucía rompió en llanto. «Mi Dios, Damián, nos vas a matar». La voz de Damián resonó desde el interior del cuarto metálico, amplificado, fría como el metal. «No se asusten. El sistema está diseñado para proteger, pero si ustedes deciden convertirse en un obstáculo, la casa hará lo que yo no quiero hacer». Rodolfo saltó hacia la pared donde había un panel eléctrico y comenzó a golpearlo con fuerza. La chispa lo hizo retroceder. «¡Mierda! Rodolfo, cuidado», grité. Él respiró hondo. «Tenemos que encontrar la fuente de energía principal. La casa no puede sostener un sistema así sin un generador escondido». Lucía, entre sollozos, dijo: «Está en el sótano. Tiene que estar ahí». Paula negó. «No, no en el sótano principal, en el sótano oculto». Rodolfo frunció el ceño. «¿Hay otro?». Paula asintió. «Sí, el cuarto que ustedes no han visto. El que está detrás de la puerta metálica, donde él guarda lo más importante». Miré hacia la habitación metálica. La puerta seguía abierta, pero el interior estaba oscuro, demasiado oscuro. La mujer del proyecto balbuceaba: «Mamá, tengo miedo. Quiero ir a la luz». Lucía se acercó para calmarla, temblando. «No voy a dejar que nadie te haga daño, pero necesito que me sueltes». La mujer obedeció, como si Lucía fuera realmente su madre. Damián salió por fin de la habitación metálica. Sus ojos brillaban con una intensidad que no era humana. «Llegó el momento», dijo. «Lucía, entra conmigo». Mi hija gritó: «No». «Es tu destino», dijo él. Rodolfo se puso delante de ella, por encima de mi cadáver. Damián lo miró sin pestañear. Esa es exactamente la idea. El primer ataque de la casa. Un sensor en la pared emitió un pitido, luego otro, luego 5 más, y de repente, los pestillos de las puertas internas se cerraron solos. Hacer clic, hacer clic, hacer clic. Las ventanas se sellaron. Un humo blanco comenzó a salir por las rejillas de ventilación. Lucía tosió. «Mamá, no puedo respirar». Paula gritó: «Es gas sedante, corran». Rodolfo me tomó la mano. «Marta, a la cocina, ahora». La mujer del proyecto comenzó a llorar como una niña. «No, no quiero dormir. Cuando duermo veo cosas». Lucía la arrastró consigo. «Ven, no te quedes aquí». Corrimos hacia la cocina, donde el humo era más débil. Rodolfo cerró la puerta de un golpe. Yo tosía. Las lágrimas me ardían. Lucía estaba pálida como el papel. Paula respiraba con dificultad. La mujer temblaba en un rincón. ¿Y Damián? Damián se acercaba por el pasillo. Esto es todo, su alabanza, sin miedo, como si supiera que la casa estaba de su lado. Un plan desesperado. Rodolfo revisó la cocina frenéticamente. «Las ventanas aquí tienen menos sensores. Si rompemos una, el sistema puede no detectarlo antes de que salgamos». Lucía gritó. «¡Hazlo!». Paula lloraba. «No es tan fácil. El sistema lo registra». Pero Rodolfo ya estaba tomando un cuchillo pesado del cajón. «Marta, sujeta una toalla. Lucía, cúbrete los ojos. Cuando golpee, salimos por la abertura». Lucía intentó ayudarlo. «Papá, dame el cuchillo, yo lo hago». «No», rugió él. «Tú no. A ellos». La mujer del proyecto murmuró: «La luz. Quiero ver la luz». Paula la abrazó, temblando. «Damián,
Al otro lado de la puerta golpes resonaron en la puerta de la cocina. No puñetazos, no patadas, golpes metálicos, sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Damián estaba usando una herramienta, una palanca o algo peor. Lucía, abre la puerta o entraré igual. Lucía gritó. ¡Vete! ¡Eres un monstruo! Damián rió suavemente. No podrás huir, amor. La casa sabe que estás aquí. El gas comenzaba a filtrarse bajo la puerta. Rodolfo levantó el cuchillo. Marta, cuando golpee, corre. Y entonces, una alarma nueva sonó dentro de la cocina. No era igual a las anteriores. Era rápida, urgente, aguda. Paula abrió mucho los ojos. No, esa es la alarma de contención total. La casa va a sellar toda la estructura. Lucía gritó. ¡Papá, rápido! Rodolfo levantó el cuchillo, y entonces la puerta de la cocina se deformó hacia adentro por un golpe brutal. Un golpe de Damián. Un segundo golpe la abolló aún más. Un tercero casi la abrió. Yo grité. ¡Rodolfo! ¡Ahora! Él levantó el cuchillo y lo estrelló contra la ventana. El vidrio se astilló. Otro golpe. Se rompió en una esquina. Un tercer golpe. La ventana comenzó a ceder. Damián rugió desde atrás de la puerta. «¡No vas a salir!» Y en ese instante, la casa emitió un nuevo sonido, un pitido grave, sostenido. Paula gritó. «¡Mierda! Activó la descarga eléctrica!» No supe qué significaba hasta que vi las paredes chispear. Rodolfo gritó. «¡Todos abajo!» Y entonces, toda la casa se electrificó. El estallido eléctrico sacudió toda la casa. Un destello azul recorrió las paredes, el techo, el piso. El aire vibró. Los muebles temblaron. El olor a metal quemado llenó la cocina. Yo apenas alcancé a cubrir a Lucía cuando una corriente pasó zumbando por encima de nosotros. La mujer del proyecto gritó como una niña pequeña. Paula se tiró al suelo. Rodolfo se lanzó encima mío para protegerme. Y aún así, la descarga nos alcanzó. Un golpe seco, ningún mortal, pero suficiente para dejarnos aturdidos. Mi cuerpo tembló, mis oídos zumbaban, la cabeza me daba vueltas. Escuché a Lucía toser. Paula gemía. La mujer del proyecto lloraba murmurando, «No quiero dormir, no quiero dormir». Y entonces, un ruido más fuerte que todo lo demás retumbó en la cocina. La puerta. Se había abollado tanto que estaba a punto de romperse. Damián rugió del otro lado. «¡No van a escapar!» Rodolfo, tambaleándose, intentó ponerse de pie. «Marta, Lucía, ¿están bien?» Lucía lloraba, pero respiraba. «Sí, sí, papá, pero no podemos quedarnos aquí». El gas seguía entrando por debajo de la puerta. La descarga eléctrica había detenido temporalmente el sistema, pero no lo había destruido. Rodolfo se apoyó en la encimera y se incorporó con esfuerzo. «Tenemos que romper esa ventana». Yo traté de levantarme, pero las piernas no respondían del todo. «Marta, tranquila», dijo Rodolfo. «Te saco yo». Damián golpeó otra vez la puerta. Cada golpe era más fuerte, más bestial. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. La madera estaba cediendo. Lucía gritó. «¡Papá, rápido!». Rodolfo levantó el cuchillo nuevamente. Pero antes de que pudiera golpear, escuchamos un sonido totalmente distinto. Un sonido que nos heló a todos. Un llanto. El llanto de la mujer del proyecto. Pero no era un llanto de miedo. Era un llanto de confusión, de trauma, de recuerdos abriéndose como heridas antiguas. Miraba a Damián a través de la abolladura de la puerta, como si lo reconociera de pronto, pero no como su salvador, como su captor. Su voz, temblorosa, dijo, «Tú me mentiste». Damián se congeló. «¿Qué dijiste?». La mujer, llorando, golpeó la pared con las manos débiles. «Tú me prometiste que si yo era buena, si obedecía, si era perfecta, me dejarías ver a mi madre». Damián gruñó. «Te mostré todo lo que necesitabas». Ella negó con la cabeza. «No, no me mostraste amor, solo miedo». Paula se arrastró hacia ella y la tomó de la mano. «No estás sola», murmuró. «No más». El llanto de la mujer del proyecto cambió. Se volvió más fuerte, más real, más humano. «La perfección no duele. Tú me hiciste daño». Damián golpeó la puerta con furia. «¡Cállate! ¡No sabes nada!». Rodolfo gritó mientras estrellaba el cuchillo contra la ventana. «Vamos, Marta, esto termina hoy». Finalmente, el vidrio se quebró. Un hueco, pequeño, pero suficiente.
Lucía gritó, «¡Salta, mamá!». Rodolfo abrió el hueco con la toalla para que no nos cortáramos. «Marta, primero tú, luego Lucía, Paula y la otra mujer salen conmigo». No dudé. Me acerqué a la ventana, pero antes de salir, escuché un sonido que me congeló. La puerta se partió. Una astilla voló hacia la cocina. Un agujero se abrió. Una mano entró primero, grande, firme, violenta. La mano de Damián. Lucía gritó. La mujer del proyecto se encogió de terror. «¡Vengan aquí!». Rodolfo empujó mi espalda hacia la ventana. «Marta, sal ya». Yo salté, aterrizando torpemente afuera, pero viva. Apenas tuve tiempo de girarme cuando Lucía ya estaba cruzando detrás mío. Cayó en mis brazos. «Mamá, mamá, no puedo respirar. Tengo miedo». «Ya está, mi niña, ya está. Seguimos adelante». Paula logró acercarse a la ventana, pero la mujer del proyecto se quedó atrás, mirando su reflejo en el metal, tocándose el rostro, como si por primera vez se reconociera como humana. «¿Me voy?», murmuró. «Sí», gritamos todas juntas. «Sal, sal con nosotras». Pero antes de que ella pudiera moverse, Damián entró en la cocina derribando la puerta. Su rostro no era el de un ser humano, era el de un hombre que había perdido el control, la cordura, el alma. Agarró a la mujer del proyecto del brazo. Ella gritó, «No, no quiero quedarme aquí». Y entonces sucedió lo inesperado. Paula, débil, temblorosa, lote, se levantó con una fuerza que no sabía que tenía. Le arrebató a Damián la mano de encima. «¡No la toques!». Damián la empujó contra la encimera. Ella cayó. Lucía gritó. Yo casi me lancé de vuelta por la ventana, pero Rodolfo me detuvo. «No, si entras, te mata». Damián tomó a la mujer del proyecto por el cuello. «Eres mía, no puedes irte». Ella lloraba, pero de pronto algo cambió en su mirada. Ya no había obediencia, ni miedo, ni confusión, solo liberación. «Ya no», dijo, y con una fuerza que no sabíamos que tenía, lo mordió en el brazo. Con rabia reprimida por años, Damián gritó, la soltó, ella cayó, corrió hacia la ventana, tropezó. Paula la empujó suavemente para ayudarla. Rodolfo la tomó por los brazos desde afuera, la salvó. Y entonces, el sistema volvió a activarse. Las paredes comenzaron a vibrar otra vez. Los sensores parpadearon. El gas volvió a salir. Rodolfo gritó, «¡Paula, sal ya!». Ella corrió hacia la ventana, pero justo cuando estaba por alcanzarla, Damián la agarró del tobillo. Paula gritó con un dolor que nunca olvidaré. Lucía lloraba. Yo estaba paralizada. Rodolfo intentó alcanzarla, pero no llegaba. Y entonces, Paula hizo lo más valiente que he visto en mi vida. Se giró, miró directo a Damián y dijo, «Se acabó». Le dio un puntapié en la cara. Lo hizo caer hacia atrás. Chocó contra una mesa. Un cuchillo cayó a su lado. Paula corrió. Brincó hacia la ventana. Rodolfo la agarró. La sacó. La salvó. Y Damián, desde el interior de la cocina, gritaba con rabia animal, «¡No han terminado conmigo!». Fue entonces cuando hubo una explosión dentro de la casa. Una explosión que nos lanzó a todos al césped. Y la casa comenzó a derrumbarse. La explosión sacudió la noche como un trueno nacido desde las entrañas de la tierra. El suelo vibró bajo mis manos. Los vidrios volaron en pedazos. El humo subió al cielo como una nube de sombra. Lucía cayó a mi lado, tosiendo. Paula jadeaba, sujetándose las costillas. La mujer del proyecto lloraba como una niña perdida. Rodolfo intentaba mantener a todos cerca de él, como si su cuerpo pudiera protegernos del mundo entero. Cuando levanté la cabeza, vi la casa de mi hija, una casa que alguna vez fue sinónimo de oportunidad, juventud y familia, derrumbarse sobre sí misma. Un ala del techo se vino abajo. Las vigas crujieron, el fuego chisporroteó entre las ventanas selladas, y en medio de todo, una figura, Damián, de pie, cubierto de polvo y sangre, respirando como un animal herido, pero vivo. Lucía gritó, «¡No, no puede ser!». Rodolfo me tomó del brazo. Marta retrocede, pero Damián apenas podía mantenerse en pie. Trastabilló sobre los restos del marco de la puerta, bajó un escalón destruido, luego otro, y finalmente cayó de rodillas sobre el jardín. Sus ojos nos buscaron. No había humanidad, no había arrepentimiento, solo un odio puro, rancio, enfermo, que ya no tenía fuerza para dañar, pero sí para morir. Intentó ponerse de pie. No pudo.
Miró a Lucía, a su víctima favorita, a la mujer que pensaba moldear a su imagen enferma. Lucía, tú eras... Ella dio un paso adelante. No temblaba, no lloraba. Estaba despierta, firme. Yo no soy tu obra, ni tu experimento, ni tu propiedad. Damián apretó los dientes. Eras perfecta. Lucía negó. No, yo era buena, y tú confundiste mi bondad con debilidad. Él intentó acercarse más, pero Paula se interpuso. Paula, la mujer que había sobrevivido 6 años a su infierno personal. La mujer que había sido silenciada y que por fin hablaba por todas. Damián, dijo con una voz rota pero fuerte, tu perfección es tu castigo. Él se desplomó de lado. La policía llegó minutos después, alertada por la explosión y los vecinos. Paramédicos, patrullas, luces azules cortando la noche. Damián fue esposado. Aún inconsciente, seguía murmurando palabras incoherentes sobre obediencia, proyecto y finalización. Nunca más volvería a ver la luz como un hombre libre. Las mujeres que volvieron a nacer. Paula fue llevada al hospital. Los médicos no entendían cómo estaba viva. Tenía cicatrices antiguas, desgarradas, visibles y ocultas, pero su alma, esa alma, había resistido más de lo que cualquier ser humano debería resistir. Me tomó de la mano antes de subir a la ambulancia. Gracias, murmuró, por creer en mí, aunque no me conocían. Yo le besé la frente. No tienes que agradecer. Sobrevivir es tu victoria. Ella lloró, pero eran lágrimas nuevas, de libertad, no de miedo. La mujer del proyecto también fue atendida. Los doctores dijeron que su nombre real era Isabel, una chica de 24 años que había desaparecido de un refugio 3 años atrás. Cuando la escuché decir su nombre por primera vez, yo soy Isabel. Me tembló el corazón. Lucía la abrazó. Isabel, ya estás a salvo. Ella apoyó la cabeza en el hombro de mi hija. Gracias, mamá. Lucía sonrió llorando. No, no soy tu madre, pero puedo ayudarte a encontrar la tuya. O ayudarte a ser libre. Lo que tú quieras. Esa noche, Isabel lloró como si naciera otra vez. Nosotros 4. Rodolfo me abrazó en medio del jardín, mientras la policía sellaba la zona. Marta, estamos vivos. Eso es lo que importa. Yo apoyé mi cabeza en su pecho. Sí, pero sentí que te perdía, que perdía a mi hija, que perdía todo. Él me acarició el cabello. No perdiste nada. Ganaste a 3 mujeres que hoy vuelven a vivir. Lucía se acercó temblando. Mamá, perdón por no haber visto antes quién era él. No tienes que pedir perdón, mi amor. Las personas malas no se presentan como malas. Aprenden a disfrazarse. Ella lloró en mis brazos, una niña y una mujer al mismo tiempo, rota y reconstruida. Isabel nos observaba desde la ambulancia, Paula desde otra, y entendí, ese hombre, ese monstruo, no había destruido familias. Las había unido a través del dolor, de la verdad, de la libertad, el final que la vida nos regaló. Los meses siguientes fueron duros, terapias, juicios, testimonios, reconstrucción emocional, pero también fueron meses de renacimiento. Paula comenzó a trabajar con una fundación que ayuda a mujeres sobrevivientes de secuestro y violencia psicológica. Isabel, poco a poco, recuperó memoria, sueños y una identidad propia. A veces me llama Marta, a veces tía Marta y a veces todavía mamá, pero ya no con miedo, con cariño. Lucía, mi hija, mi vida, renació, viajó, estudió, volvió a sonreír, volvió a confiar en sí misma. Y un día me dijo, mamá, no perdí un marido, me liberé de una cadena. Yo lloré al escucharla, porque comprendí, la libertad no siempre llega suave, a veces llega entre gritos, explosiones y verdades que duelen, pero llega, y cuando llega, te convierte en alguien más fuerte, más sabio, más humano. La sabiduría final. La vida me enseñó algo esa noche. No siempre podemos salvar a quienes amamos del mal, pero siempre podemos acompañarlos mientras encuentran su fuerza para romperlo. Y también aprendí esto. El amor nunca pide perfección, solo pide verdad. Y quien exige que te conviertas en otra persona, no te ama, te encierra. Por eso hoy te pregunto, ¿cuántas veces confundiste manipulación con amor? ¿Y cuántas veces te has callado para no perder a alguien, cuando en realidad estabas perdiéndote a ti misma? La libertad empieza cuando nos hacemos estas preguntas y cuando dejamos de temer a la oscuridad, porque ya sabemos que podemos atravesarla. Gracias, de verdad,
Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Sé que fue intensa, dolorosa, profunda, pero también llena de luz, de fuerza y de renacimiento. Si estás aquí todavía, es porque tu corazón escucha, porque entiendes que cada historia tiene algo que enseñarnos. Gracias por tu tiempo, por tu compañía y por permitir que mis palabras lleguen hasta ti. Y si te gustan relatos como este, reales, humanos, que nos hacen pensar, sentir y despertar, te invito a suscribirte al canal. Tu suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando, a seguir compartiendo historias que tocan el alma y nos recuerdan lo que realmente importa. Suscríbete, comenta qué parte te impactó más y acompáñanos en las próximas historias. Todavía tenemos mucho por contar y quiero que estés ahí. Gracias y hasta la próxima historia.